Hola a todos, espero que estén súper bien. Soy su profesor de ciencia, Bruno Loj, y como equipo decidimos hacer como una pequeña clase de la primera parte de química, que era la base de la materia, en caso de que necesiten reforzamiento, de que algo no haya quedado claro, que necesiten un poco más de calma para ver los videos. Les vamos a hacer esa clase nuevamente. Entonces, la primera clase que vimos como ya de la materia de química, como les mencioné en la retroalimentación, ahora partimos viendo química. Antes fue solo biología, ahora es química. Y lo primero que tenemos que saber es qué es el átomo. Esa es la parte por la que tenemos que empezar con la química. Los átomos son pequeñas partículas que componen la materia, que componen todo lo que nos rodea. Entonces podemos decir que de alguna forma, como los ladrillos se van repitiendo y se van juntando para formar una casa entera, los átomos son la partícula fundamental que se va a ir uniendo y se va a ir repitiendo hasta formar todo lo que nosotros podemos ver. Entonces, podemos decir que los átomos son la unidad fundamental de la materia, los ladrillos de construcción que se van juntando y van generando cada vez estructuras más complejas. Todo lo que nosotros podemos ver está formado por átomos, por un conjunto de muchísimos átomos de distintos tipos. ¿Ya? Entonces vamos viendo de dónde partió este concepto de átomo y cómo se fue explicando a lo largo del tiempo. Entonces, la primera vez que se utilizó este concepto fue hace mucho tiempo, en la antigua Grecia, antes de Cristo, en el siglo V antes de Cristo, y fue utilizado por Demócrito. Y Demócrito propone, pero como ejercicio mental no, porque Demócrito era un filósofo, no había en esa época como experimentación científica como lo hay ahora, él propone un ejercicio mental, de que si yo tomo un pedacito de materia, de cualquier cosa, puede ser un pedacito de madera, y hago el ejercicio mental de cortarlo en pedacitos cada vez más pequeños, cada vez más pequeños, cada vez más pequeños, va a llegar un punto en el que yo no puedo seguir dividiendo ese pedacito de materia. Una pequeña partícula muy chiquitita en el que ya yo no puedo seguir cortando. Ya esa partícula donde se detiene la división, Demócrito lo llamó átomo, que significa sin división. ¿Ya? Pero por esto, este concepto de átomo no cuenta como un modelo, como lo que vamos a ver más adelante, porque esto fue solo un ejercicio mental. En su época, cuando Demócrito propuso este concepto, no lo pescaron mucho. ¿Ya? Él lo propuso, el ejercicio mental de cortar hasta llegar a un punto en que yo no puedo seguir dividiendo, pero no lo pescaron mucho y ahí quedó. Y se retomó muchos siglos después. Entonces lo que tenemos que ver ahora es cómo es el átomo, ¿ya? Pero tenemos que tener en cuenta que el átomo es tan chiquitito que no lo podemos ver. Recién hace unos pocos años se sacó un tipo de fotografía del átomo, pero es muy borrosa, no se ve claramente. Nosotros no sabemos bien cómo es el átomo, no se puede ver directamente el átomo. Entonces lo que ocurre es que se plantean diferentes tipos de modelos atómicos. Los modelos son representaciones del átomo que se construyen a partir de la información que van recopilando los científicos a través de experimentos. ¿Ya? Entonces los científicos realizan una serie de experimentos y con los datos que obtienen proponen cómo puede ser el átomo. Y mediante estos modelos, si es que los datos calzan, el modelo sigue funcionando, pero si hay algún experimento que no puede ser explicado mediante ese modelo, se hace necesario construir otro modelo, otra representación del átomo. Y así ha sucedido varias veces en la historia hasta que llegamos al modelo que tenemos actualmente. Pero vamos viendo por parte cuál fue el primer modelo. Entonces, han existido distintos modelos atómicos que han intentado explicar la naturaleza del átomo y como les mencionaba, cuando un modelo presenta limitaciones, es decir, cuando queda corto en explicar algunas cosas, o cuando se descubre nueva información, se hace necesario construir otro modelo. Ya los modelos van cambiando, se van generando nuevos modelos.
Entonces, el primer modelo fue el que creó John Dalton. Y John Dalton propone ciertos postulados acerca de cómo se comporta el átomo. Algunos de los postulados más importantes de este modelo es que toda la materia está formada por átomos, por estas pequeñas partículas que no se pueden dividir, que son indestructibles. Yo no puedo cortar un átomo en la mitad, dice Dalton. Otro postulado me dice que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, es decir, que tienen igual masa y que presentan igual comportamiento, y que son diferentes a los átomos de cualquier otro elemento. Por ejemplo, el átomo de carbono, por inventar como un dato para que sea más simple para que ustedes lo vean, Dalton propone que los átomos de carbono todos tienen una masa, por ejemplo, de 12 gramos. Esto no es tan así, es solo un ejemplo para que sea más directo. Entonces, todos los átomos de carbono tienen la misma masa. Todos los átomos de carbono tienen 12 gramos. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales. Y son distintos a los átomos de cualquier otro elemento. El oxígeno podría tener una masa de 16 gramos, por ejemplo. Nuevamente, les repito que esto no es la masa real de un átomo, sino que es solo un ejemplo para que quede más claro. Entonces, todos los átomos de carbono masan 12 gramos, todos los átomos de oxígeno tienen una masa de 16 gramos, y entre ellos son todos distintos. ¿Ya? Ese es otro postulado. El otro postulado me dice que los compuestos se forman al unirse átomos de dos o más elementos. Por ejemplo, la molécula de agua, H2O, se genera al unirse dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Ya? Aquí yo tengo el átomo de oxígeno y se une con dos átomos de hidrógeno. Más adelante vamos a ir viendo un poco cómo se forma esto. Pero hasta ahora Dalton me dice que los compuestos se forman cuando se unen átomos de dos o más elementos. Y lo otro, los átomos se combinan en proporciones definidas y simples para formar las sustancias. ¿A qué se refiere esto? Sigamos con la molécula de agua. Cuando me hablan de proporciones, quieren decir que yo puedo representar esto mediante una razón o una fracción. Por dos átomos de hidrógeno, tengo un átomo de oxígeno. Puedo decir que tiene una relación 2:1. Dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. A eso se refiere la relación. Y todas las sustancias están compuestas o están combinadas en proporciones definidas y simples. Números enteros y generalmente son números pequeños. Nunca son decimales. Podemos tomar otro ejemplo. El amoníaco. Tengo un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. 1:3. De nuevo, son números simples, son números pequeños. Con moléculas un poco más complejas, por ejemplo esa, que se llama ácido sulfúrico, tengo hidrógeno, el S es azufre y tengo oxígeno, son dos átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Y nuevamente esa proporción tiene números simples, tiene números pequeños, son todos números enteros. ¿Ya? Entonces, los átomos se combinan en proporciones definidas y simples para formar sustancias. ¿Cuál es el problema del modelo de Dalton? Que nos dice más o menos cómo se comporta un poco, cómo se generan los compuestos, pero no nos dice nada acerca del interior del átomo, si es que el átomo tiene una estructura interna o no. Entonces Dalton se imagina los átomos solo como una esfera, muy pequeña, pero como una esfera, sin estructura interior. ¿Ya? Entonces es como una pelotita, ¿no? Muy chiquitita, pero es una pelotita. Entonces, ahí hubieron ciertos fenómenos de la naturaleza que no pudieron ser explicados mediante este modelo, entonces se tuvo que generar otro modelo. En los modelos atómicos que vamos a ver ahora, el de Dalton fue el primer modelo atómico, y ahora vamos a seguir viendo otros,
que tienen en común que relacionan las propiedades del átomo con su naturaleza eléctrica. Los átomos tienen partículas cargadas dentro de ellos, como pueden recordar de la clase del formulario de esta materia. Para la electricidad, que es una materia que quizás vean en física, lo único que nosotros tenemos que saber ahora es que es una propiedad de la materia y que se va a manifestar en cargas eléctricas, que quizás lo hayan oído, que podemos tener cargas positivas y podemos tener cargas negativas. Y también lo que tenemos que saber respecto a esto, como bien concreto, es que cargas opuestas se atraen. Por ejemplo, si yo tengo una pelotita con carga positiva y tengo una pelotita con carga negativa, esas dos tienden a atraerse, a juntarse, ¿ya? Pero cuando yo tengo dos pelotitas que tienen la misma carga, por ejemplo, positivo-positivo o negativo y negativo, esas se repelen. ¿Ya? O sea, si yo, por ejemplo, aquí en mis puños, los dos son positivos y yo lo intento acercar, se tienden a repeler. Tendría que aplicar mucha fuerza para juntarlos porque tienden a alejarse. Entonces, cargas opuestas se atraen, cargas iguales se repelen. ¿Ya? Entonces, otro modelo, el segundo modelo atómico, es el modelo de Thomson. Aquí ya empezamos a trabajar con cargas. Thomson descubre que existe algo dentro del átomo. Descubre que el átomo tiene una estructura interna, no es solo una pelotita, una esfera como plana. Thomson descubre que existen pequeñas partículas de carga negativa que provienen del átomo, que son los electrones. Entonces ahora vamos a empezar a trabajar con partículas subatómicas, es decir, partículas que son más pequeñas que el átomo y que están dentro del átomo. ¿Ya? Entonces el átomo no es la partícula más pequeña, porque hay partículas más pequeñitas dentro de él. Y el modelo de Thomson se conoce como el budín de pasas. Es un nombre un poco extraño, como que no muy chilenizado, que es al fin como un pan de Pascua. Ya en vez de budín de pasas lo vamos a llamar el modelo del pan de Pascua. Entonces en este modelo, el átomo, según Thomson, sería una gran masa o una gran nube de carga positiva. O sea, toda esta nube tiene una carga positiva muy diluida. Y los electrones se encontrarían incrustados en esta masa. Entonces aquí están los electrones. Los electrones que tienen carga negativa. Y toda esta masa tiene carga positiva. Entonces, los átomos, considerando todo el átomo, tiene una carga neutra, es decir, que tiene carga cero. Cuando hablemos de carga neutra, es que no tienen carga, ni positiva ni negativa. Entonces, las cargas negativas de los electrones se neutralizan con las cargas positivas de esta nube. ¿Ya? Las cargas negativas se neutralizan con las cargas positivas. Y cuando las junto, cuando son iguales, me queda una carga cero. Entonces, en este modelo, la masa del pan de Pascua sería esta nube positiva y las pasitas y los frutos secos y las nueces serían los electrones, las cargas negativas. Y estas dos cargas se neutralizarían entre sí. Entonces, nuevamente, el modelo de Thomson presentó ciertas limitaciones, ciertos fenómenos que no pudo explicar. Entonces, pasamos a otro modelo, el modelo de Rutherford. Rutherford ideó un experimento para poner a prueba el modelo de Thomson. Y lo que hace es bombardear con partículas positivas una lámina de oro. Entonces aquí yo tengo un tipo de láser que dispara partículas positivas, que aquí se llaman partículas alfa, que lo vamos a ver un poco más adelante qué son, pero nos interesa que son pelotitas con carga positiva. Eso es lo que nos interesa. Y acá yo tengo una lámina de oro, y alrededor
tengo una pantalla que me sirve para detectar esas partículas. Ya si llega una partícula a esta pantalla, envía una señal y me dice, aquí llegó una partícula. Ya como una pequeña alarma, por así decirlo. Entonces bombardea con partículas la lámina. ¿Y qué ocurre? Según el modelo que vimos antes, el de Thomson, el del budín de pasa, esa nube positiva era tan dispersa, era como una nube, como si no tuviera consistencia, era más como una nubecita. Como la nube positiva era tan dispersa, se esperaba que las partículas que disparaban pasaran todas de largo. Eso era lo que esperaban según el modelo de Thomson. Pero para sorpresa de todos, la mayor parte pasaba de largo, pero habían unas que se desviaban, habían otras que rebotaban, y había otras, que era lo que más impactó a Rutherford, que se devolvían casi de manera directa hasta esa fuente de partículas, como que rebotaban. Y eso los dejó a todos locos. Y entonces ahora Rutherford propone otra forma de representar el átomo, otro modelo. Entonces propone que la carga positiva del átomo no está en una nube difusa, sino que se encuentra en un punto muy pequeño del átomo, muy denso, que se llama núcleo, donde yo tengo la carga positiva en forma de partículas, que llamó protones, que lo vamos a simbolizar así, porque tienen carga positiva. Entonces, Rutherford propone que estas partículas positivas, los protones, se encuentran concentrados en un volumen muy pequeño del átomo y que, además, como dice acá sale, le propone la existencia de un núcleo, una zona del átomo muy pequeña, donde se encuentra la mayor parte de la masa y los protones, y que los electrones se encuentran girando alrededor de este núcleo, en órbitas, y que la mayor parte del átomo es espacio vacío. Y con este modelo se pudo explicar el experimento que llevó a cabo, los resultados de ese experimento. Entonces, nuevamente, tenemos acá en el núcleo un espacio muy pequeño, tengo las cargas positivas, los protones, y acá alrededor los puntitos rojos serían los electrones de carga negativa, se encuentran girando en órbitas. Y la mayor parte del átomo es espacio vacío. Entonces lo que me dice esto es que cuando yo hago el experimento de Rutherford, que voy a bombardear con partículas positivas, ¿ya? Con partículas positivas voy a bombardear este átomo, como la mayor parte de ese espacio vacío pasan de largo. ¿Ya? Cuando paso cerca de este núcleo, se desvían, porque positivo con positivo se van a repeler, van a tender a alejarse. Y cuando chocan directamente con el núcleo, se devuelven, rebotan. ¿Ya? Entonces, esta representación del átomo, este modelo del átomo, explica el comportamiento que se observa en ese experimento. Pero nuevamente hay ciertas limitaciones que se hace necesario describir mediante otro modelo. Entonces hasta ahora tenemos los electrones que están acá y tenemos los protones que están en el núcleo. Y después, como contribución a este mismo modelo, no es otro modelo, es una contribución a este modelo de Rutherford, James Chadwick descubre una tercera partícula subatómica, el neutrón, que tiene carga cero. No tiene ni carga positiva, no tiene carga negativa.
tiene carga 0. Y que se encuentra en el núcleo también, junto a los protones. Y después pasamos a otro modelo, el modelo de Bohr. La mayor diferencia que tiene con el modelo de Rutherford, porque todavía tengo en el núcleo protones y neutrones y tengo alrededor los electrones, lo que cambia en este modelo es que estas órbitas, voy a dibujarla aquí, aquí tengo el núcleo, tengo los protones, tengo los neutrones y alrededor tengo las órbitas donde se encuentran los electrones, que voy a dibujar aquí con puntitos azules. Lo que me dice Bohr es que estas órbitas no pueden tomar cualquier valor. Hay restricciones respecto a los niveles de energía que pueden tomar estas órbitas. Ya los niveles de energía donde pueden existir los electrones también. Entonces, lo que me dice Bohr también es que este electrón, por ejemplo, no puede estar acá al medio. No puede existir algo entre medio de las órbitas. O es una o es la otra, pero no puede estar a medio camino. Esa es la mayor diferencia que hay. Me dice que están cuantizadas las energías de las órbitas. Ya para el término cuantizado quizá puede sonar un poco extraño, pero a lo que se refiere es que puede tomar múltiplos enteros de un mínimo. Eso también puede sonar un poco raro, así que vamos a ver. Por ejemplo, de nuevo, estos son valores inventados para hacerlo más amigable a la vista. Si yo tengo un valor de energía de 3, por ejemplo, esto puede ser 3 Joule, que es una unidad de energía. Lo voy a poner ahí solo para que sea energía. Lo que me dice Bohr es que yo puedo tener, por ejemplo, 3 Joule, 6 Joule, ahí lo multiplico por 2, lo multiplico por 3, voy a tener 9 Joule, lo multiplico por 4, voy a tener 12, y así puedo tener solo múltiplos enteros de este valor que es el mínimo. Y entre medio no existe. No puedo tomar un valor de 5, que está entre medio de estos dos. Eso, Bohr me dice que es imposible. ¿Ya? Entonces a eso se refiere que esté cuantizado, que voy a tomar múltiplos enteros de un valor mínimo. Repito que ese valor mínimo lo acabo de inventar. Ya el valor real es algo que sale de lo que nosotros estamos viendo. La idea es que tengo múltiplos enteros de un valor mínimo. Y el modelo actual, el modelo mecánico cuántico, fue propuesto por Schrödinger, no estoy seguro si lo dije bien, y tiene aportes de Heisenberg. Entonces, en este modelo, toma ideas del modelo anterior, del modelo de Bohr, pero tiene un cambio que no se les puede olvidar, que es el más fundamental en términos de lo que nosotros vemos. Cambia el concepto de órbita por orbital. En este modelo, el electrón, según el modelo de Bohr, yo sabía dónde estaba, con certeza, así, seguridad absoluta. Yo sé que el electrón está en ese punto, que se está moviendo, aquí los electrones se están moviendo, que se está moviendo a tal velocidad y que si yo lo quiero pescar en algún instante del tiempo, sé dónde va a estar. Según este modelo hay una certeza absoluta de cómo se mueve el electrón, a qué velocidad, dónde está, en las órbitas. Pero el modelo de mecánico cuántico me dice que yo ya no tengo órbitas, sino que tengo orbitales, y que voy a cambiar esta seguridad que yo tengo, así como el electrón está aquí y no hay dudas. Este modelo me dice que no, que nunca voy a estar 100% seguro, que siempre hay una incerteza asociada a esta medición. Entonces el orbital es una zona donde es más probable encontrar al electrón, pero nunca puedo estar 100% seguro de que va a estar ahí. Ya son zonas donde dicen,
Sí. Aquí es más probable que en otras partes, pero no estoy tan seguro. Puede ser que no esté. Y puede ser que esté. ¿Ya? Entonces el concepto, el modelo mecánico cuántico trabaja mucho con esa incertidumbre. Con ese decir, es más probable que esté acá, pero si no está, era parte del modelo. Entonces ahora yo no puedo conocer la certeza, o sea, con certeza la velocidad y la posición del electrón. Tengo que elegir unas y sacrificar la otra. Si quiero conocer un poco con mayor certeza la velocidad, voy a dejar de conocer con certeza la posición. O es la una, o es una, o es la otra. No pueden ser las dos al mismo tiempo. Entonces, este es el último modelo. Entonces vamos viendo, tenemos el modelo de Dalton, que tenía unos ciertos postulados de cómo se comporta el átomo, que se combina en proporciones definidas, que todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí y distintos a los de los otros elementos, y eso. Después tenemos el modelo de Thomson, que era el budín de pasas, el pan de Pascua, y que descubre Thomson el electrón. ¿Ya? Vamos asociando también los nombres a su descubrimiento. Después tenemos el modelo de Rutherford. Y Rutherford descubre el protón y me plantea la existencia de este núcleo con las órbitas donde están los electrones. Después tenemos el modelo de Bohr, que es el que me dice que estas órbitas que propone Rutherford no pueden tomar cualquier valor, sino que están fijas en ciertos eh, niveles permitidos. ¿Ya? No puede existir cualquier nivel, hay algunos niveles que pueden existir. Y aquí entre medio de estos dos se descubrió el neutrón. ¿Ya? Por Chadwick. Y finalmente tenemos el modelo mecánico cuántico. ¿Ya? Esos son los modelos. Y ahí lo tienes que ir asociando cada nombre con con la partícula subatómica que descubrieron y con el modelo que plantearon. ¿Ya? Y ese es el orden cronológico de los modelos. Entonces hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Y pido disculpas si es que se escuchan taladros los vecinos. Una casa. Entonces hasta ahora tenemos, dentro del átomo, tenemos los electrones, que son partículas muy pequeñas de carga negativa que se encuentran en la corteza, vamos a llamar. La corteza sería todo lo que hay alrededor del núcleo. Tenemos también protones, que son estas partículas positivas que se encuentran en el núcleo, en una zona muy pequeña, muy densa del átomo. Y tenemos los neutrones de carga cero que se encuentran en el núcleo también, junto a los protones. Y también recalcar, o decirle, que la masa del protón y del neutrón son casi idénticas entre ellas. ¿Ya? El protón tiene una masa muy similar al neutrón. Y la masa de estos dos, la masa del protón con la masa del neutrón, es mucho, mucho mayor a la masa del electrón. Ahí dice unas 1836 veces mayor que la del electrón. Entonces, de estas tres partículas subatómicas, la que tiene la menor masa, la que es más pequeñita, es el electrón. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. Y ahora vamos a ver también cómo yo describo los átomos de cada elemento. Cómo los puedo identificar, teniendo en cuenta esta estructura básica que vamos a trabajar. Los átomos se describen mediante dos números que tenemos que tener muy presentes. El número atómico siempre me indica la cantidad de protones que yo tengo en ese elemento, en ese átomo. Y tengo el número másico, que es la suma de protones y la suma de neutrones. En condiciones normales de átomos sin carga, después vamos a ver que los átomos pueden tener una carga,
¿ya? Pero ahora partamos con átomos sin cargas. El número de electrones los vamos a anotar así, va a ser igual al número de protones. Como los dos números son iguales, esas cargas se neutralizan entre ellas y por eso ese átomo no tiene ninguna carga como al considerarlo entero. Entonces, aquí se presenta generalmente la simbología. Es el símbolo del elemento, el número atómico, que me va a indicar los protones, y en el caso de que el átomo no tenga carga, va a ser también el número de electrones, y tengo el número másico, que es el número de neutrones, que vamos a anotar así, más el número de protones. ¿Cuál es la gracia del número atómico? El número atómico se relaciona con la identidad del elemento. Por ejemplo, el carbono tiene el número atómico 6. Eso quiere decir que tiene 6 protones. Y esa es la que le da la identidad al carbono. Entonces yo puedo decir que todos los átomos de carbono tienen 6 protones. Y también me sirve para, por ejemplo, si yo hago el ejercicio mental de pescar un átomo al azar y veo que tiene 6 protones, también puedo decir que, como tiene 6 protones, es carbono. El número atómico me indica la identidad del elemento. Y con eso podemos ir haciendo ejercicio. Ya, les voy a dejar la tabla, la voy a hacer ahora en el video, pero la idea es que después ustedes hagan el mismo ejercicio sin ver el video, para que vayan completando. Entonces acá en el cloro, aquí abajito, vamos a anotar, X es el Z, y el de acá abajo es el número másico. Entonces Z, 17, me lo indica este número. Número másico, el A, es 35, me lo indica este número. El número de protones, me lo indica también acá abajo, 17. El número de electrones, como es un átomo neutro normal, también es 17. Y el número de neutrones lo obtengo de restar esos dos. ¿Ya? Entonces el número de neutrones lo saco con la resta del número másico menos el número atómico. 18. ¿Ok? Entonces, lo mismo. El Z me lo indica este número, el número másico, el A, me lo indica el de acá. El número de protones es siempre el número Z, 5. El número de electrones en todos estos que no tienen carga, también 5. Y el número de neutrones, la resta de estos dos. 10 menos 5, 5 también. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a ir anotando más rápido y después ustedes repiten el ejercicio por su cuenta. Acá es 6, acá es 13, acá es 6, acá es 6 y acá es 7. Aquí es 15, 31, 15, 15 y 16. Y acá es 9, acá es 18, 9, 9 y 9 también. Y aquí lo tienen en el video. Si quieren lo anotan mientras lo van viendo, pero la idea, les repito, es que lo hagan ustedes por su cuenta más adelante. Y nos queda poquito. Entonces hasta ahora, en estos átomos, como les decía, no tienen carga. Los átomos, ese átomo de cloro no tiene carga total. Pero pueden existir átomos cargados. Un átomo puede ganar o perder electrones y cuando ocurre eso adquiere una carga. Si el átomo, perdón, aquí se me olvidó cambiarlo, si el átomo pierde electrones, se vuelve un átomo con carga positiva que se llama catión. Si gana electrones, se vuelve un átomo con carga negativa y se llama anión. Estas dos especies se juntan
en iones. Un ion es un átomo con carga. Si ese ion tiene carga positiva, es un catión, y si tiene carga negativa, es un anión. ¿Ya? Entonces, también que les quede muy claro, cuando un átomo adquiere una carga, siempre tiene que ver con la pérdida o ganancia de electrones, nunca de protones. Son los electrones los que van a estar saliendo o los que van a estar entrando. Y cuando pasa esto, ahora el número atómico, el Z, me sigue indicando el número de protones, eso no cambia, pero ya no me indica el número de electrones. Tenemos que ver cómo sacar el número de electrones cuando yo tengo un catión o cuando yo tengo un anión. Entonces, en este caso, para los cationes, cuando yo tengo una carga positiva, le resto la carga al número Z y así obtengo el número de electrones. Por ejemplo, acá, el Z es 10, ese átomo sigue teniendo 10 protones, pero cambia el número de electrones. La carga más 2 me indica que perdió 2 electrones. Entonces tiene 8. ¿Ya? 10 menos 2. Para los aniones es al revés. Como para formar un anión le sumo electrones, ganan electrones, le voy a sumar este número al número Z. ¿Ya? Va a ser 10 más 3. Ese menos 3 me indica que ese átomo ganó 3 electrones. Entonces 10 más 3, 13 electrones. Entonces tenemos de nuevo una tablita que voy a ir completando y la idea, igual que la otra, lo vayan haciendo después ustedes. Entonces el Z sigue siendo aquí el número de acá, abajo. El A, el número másico, sigue siendo el de acá arriba. El número de protones siempre va a estar indicado por el de acá. Eso no va a cambiar. Siempre va a ser ese. Pero ahora que tengo carga, ahí sí va a cambiar el número de electrones. Una pura carga negativa me indica que aquí yo tengo un -1. Entonces eso significa que este átomo ganó un puro electrón. Entonces tengo 18 electrones. Y los neutrones también siempre van a ser la resta de estos dos. Sigue siendo 18. Entonces aquí el Z es 5, me lo indica este número. El número másico es 10, me lo indica el de acá. Los protones me lo sigue indicando el 5. Y ahora el número de electrones va a cambiar. Este número me indica que el boro, el elemento de acá, perdió 3 electrones. Entonces me queda solo con 2. ¿Ya? Al número atómico, al Z, le resté 3 electrones. 2. Y el neutrones me lo queda igual. Entonces aquí también el Z es 13, el número másico es 26, el número de protones sigue siendo el de acá, y el número de electrones me dice que este átomo, ese aluminio, perdió 3 electrones. Carga positiva significa que pierde electrones. Y me dice que perdió 3, entonces me quedan 10. ¿Ya? Paso de 13 a 10. Y los neutrones la resta a estos dos. ¿Ya? Entonces aquí voy a completar yo y ustedes vayan viendo después el ejercicio. Y ahí queda. ¿Ya? Nuevamente, hagan el ejercicio junto con el video y después lo hacen por su cuenta. Lo repiten por su cuenta. Eso. Entonces lo que vimos es que el átomo es la partícula fundamental de la materia. Es decir, eso que son los ladrillos de construcción.
Son las unidades que se van repitiendo para formar sustancias cada vez más complejas hasta que formen todo lo que nosotros podemos ver. También vimos que tenemos modelos atómicos que son representaciones del átomo, formas de describir el átomo. Y ahí, de nuevo, el de Dalton, el de Thomson, el de Rutherford, el de Bohr y el mecánico cuántico. Cada uno con sus propios descubrimientos, con su propia forma de describir el átomo. Y nosotros estamos acá. Esta es la que rige actualmente. Vimos también entonces, como modelo final, que yo tengo en el átomo un núcleo, donde yo tengo protones, que son las partículas con carga positiva. Tengo neutrones, que protones. Tengo neutrones, que tienen carga cero, no tienen carga. Y alrededor, en órbitas o en la corteza, tengo, ¿qué cosa tengo? Tengo los electrones. ¿No? Tengo electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo y los electrones tienen carga negativa. Y lo último que vimos fue lo del número atómico, ese es el número atómico, y lo del número másico. ¿Ya? Número atómico siempre va a ser el número de protones y el número másico siempre va a ser la suma del número de protones más el número de neutrones. Y también vimos que ese átomo puede perder electrones y queda con carga positiva, o puede ganar electrones y queda con carga negativa. ¿Ya? Entonces, en el caso de que el átomo esté neutro, como estamos aquí en un inicio, el número de protones va a ser igual al número de electrones. Y aquí va a variar. ¿Ya? Acá yo tengo menos electrones y acá yo tengo más electrones. Y eso. Espero que esta clase haya servido. Si tienen dudas, consultan. Y vayan haciendo las tablitas. Esos ejercicios les sirven harto porque es como la aplicación más directa que tiene lo que vimos. Y repásenla junto al video, después la repasen por su cuenta. Eso. Espero que estén todos bien, que tengan un buen día.